Hoy es miércoles 12 de noviembre de 2025 y estas son las noticias. Este jueves el Pleno de la nueva Corte resolverá sobre los casos de adeudos fiscales del Grupo Salinas. Resolución de la nueva Suprema Corte protege el interés superior de la infancia y el derecho a recibir alimentos. Aún son pocos los jueces que elaboran sentencias con perspectiva pluricultural. Por actividades ilícitas, el gobierno suspende actividades de 13 casinos. 2 son del Grupo Salinas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Gabriela Herrera en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. El Pleno de la nueva Suprema Corte se pronunció por juzgar con perspectiva de niñez y discapacidad al conceder un amparo a una mujer y a su hijo justamente con discapacidad. En otro asunto sentó precisamente jurisprudencia para que en este sentido personas privadas de la libertad puedan promover directamente un juicio de amparo. Estos son los detalles. La nueva Suprema Corte de Justicia protegió el interés superior de la infancia y el derecho a recibir alimentos, además de pronunciarse por el deber de juzgar con perspectiva de niñez y de discapacidad. Esto al conceder un amparo a una mujer y a su hijo con discapacidad en un caso en el que se les pedía devolver el inmueble en el que viven debido a que su ex esposo y padre del niño lo donó a su nueva esposa, quien pidió que se desocupara y le fuera devuelto. En tribunales le dieron la razón a la esposa para que el inmueble fuera desocupado y la nueva corte revisó el asunto. En aquellos procedimientos jurisdiccionales que por su naturaleza o materia se rigen por el principio dispositivo de no estar relacionados estrechamente con el derecho de alimentos, pero que la resolución sí pueda afectarlo en algún grado potencial, quien imparte justicia debe establecer cómo puede verse afectado este derecho alimentario, en qué grado y por consiguiente cómo debe protegerse. Aquí estamos sentando un precedente importante porque nos salimos del esquema tradicional de análisis de estos asuntos para atender una realidad que esta Suprema Corte no puede hacer a un lado, que nos impone actuar en justicia en asuntos como esta. En este caso, la eventual entrega del inmueble no se debe ejecutar si él o las personas acreedoras alimentarias no tienen acceso a otra vivienda. En otro tema, al resolver una contradicción de criterios, la nueva Corte estableció como jurisprudencia que las personas privadas de la libertad puedan promover directamente el juicio de amparo para combatir la omisión de un juez de ejecución de sentencias de hacer cumplir una resolución sobre sus condiciones de internamiento. Para Plural TV, Mario López Peña. En acuerdos y sentencias aún es bajo el porcentaje de juzgadores que consideran la perspectiva intercultural, planteó Marcelino Nicolás Sánchez, director de Justicia Intercultural. Son pocos los juzgadores que han adoptado una perspectiva pluricultural en la resolución de asuntos, indicó el director de Justicia Intercultural de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Corte, Marcelino Nicolás Sánchez. En su mayoría no han tomado todavía en cuenta la perspectiva intercultural. No puedo decir que todos, hay un porcentaje muy bajo, pero que han ido ya considerando la jurisdicción indígena dentro de sus acuerdos y sentencias. Sin embargo, yo creo que la percepción que tengo es que es muy, muy baja. Y yo creo que ese es un trabajo que tenemos pues todos. Al participar en un ciclo de conferencias en la Defensoría Pública Federal en presencia de su titular, profundizó en el caso de San Cristóbal Suchixtlahuaca, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció por primera vez la competencia de las autoridades tradicionales para resolver conflictos internos bajo los sistemas normativos, así como el caso de San Juan Atepec, que validó su territorio y sistemas normativos propios. Las comunidades indígenas tienen derecho a la jurisdicción.
y hay que garantizárselos, hay que eficientar ese derecho. Y dijo la Corte, si nosotros no lo hacemos, seguirá siendo letra muerta. Así dice la sentencia ahí. Lamentó que las tesis y jurisprudencias emitidas por la Corte en materia de derechos indígenas representan solo el 0.5% con un total de 147 casos. Ahora, dijo, la tarea es tanto para defensores como para abogados y juzgadores para impulsar la perspectiva intercultural y el valor de los sistemas normativos a la par de la justicia ordinaria. Con imágenes de Jacobo Parrilla e Israel Trejo, para Plural TV, Laura Murillo. El Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá diversos asuntos sobre empresas del Grupo Salinas. Este jueves, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvería diversos asuntos relacionados con empresas del Grupo Salinas y los créditos fiscales que determinó el SAT en su contra por concepto de impuesto sobre la renta, además de su actualización, recargos y multas. Para la sesión pública de este jueves hay que tener en cuenta que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, fue el órgano que determinó los créditos fiscales, es decir, las razones por las que tendrían que pagar y las cantidades que tendrían que pagar las empresas. La Suprema Corte de Justicia no determinó los créditos ni las cantidades. Los créditos fiscales fueron confirmados por sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no por la Suprema Corte. Las empresas de Grupo Salinas promovieron amparos directos contra las resoluciones que confirmaron los créditos, y los tribunales colegiados correspondientes negaron amparar a las empresas. Las empresas de Grupo Salinas interpusieron recursos para que la Suprema Corte revisara las negativas de ser amparadas, y las propias empresas promovieron diversos recursos para impedir que ministras y ministros conocieran de los asuntos, así como reclamaciones dentro de los procedimientos correspondientes. El SAT también promovió recursos. En suma, lo que resolvería la nueva Suprema Corte de Justicia en diversos proyectos de ministras y ministros en la sesión pública de este jueves es los impedimentos y recursos de reclamación en torno a la posibilidad de que la nueva Corte revise los asuntos y determinaría si en definitiva revisa los amparos, siempre que cumplan el requisito de tener un interés excepcional o impliquen el análisis de constitucionalidad de disposiciones. De determinar que no revisa los asuntos por no cumplir con esos requisitos, quedarían firmes las resoluciones de todos los órganos involucrados, con lo que se mantendría la obligación del pago de los créditos fiscales correspondientes. Para Plural TV, Mario López Peña. El gobierno federal suspendió 13 casinos físicos y virtuales en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la capital del país, que habrían sido utilizados para el lavado de dinero. Entre estos hay 2 que pertenecen al Grupo Salinas, Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a actualizar la ley en esta materia para prevenir los esquemas de fraude en los casinos que operan en línea. Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos, a donde va a hacer apuestas las personas. Todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos. Lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión, etcétera, muchos casinos digitales. Entonces, la normatividad para los casinos digitales pues tiene que actualizarse. Por su parte, Grupo Salinas calificó esta acción como un acto de acoso y persecución sistemática del Estado y aseguró que todas sus empresas actúan siempre apegadas a la legalidad. La alfabetización digital es un derecho fundamental, no solo el acceso a servicios digitales, expuso el especialista Elena Estavillo durante una conferencia sobre derechos digitales y protección de derechos humanos. La vida digital nos rebasa, por lo que se hace necesaria una alfabetización digital, señaló Elena Estavillo Flores, del Centro I para la Sociedad del Futuro.
La especialista afirmó lo anterior al participar en la conferencia Derechos Digitales, un nuevo capítulo en la protección de los derechos humanos. No se trata solo de tener acceso a los servicios digitales, sino la alfabetización digital. Es un derecho fundamental y es lo que nos puede habilitar para usar todas estas herramientas y estar activos en el mundo digital con conocimiento, con control, con agencia. Destacó en este sentido la importancia de las políticas públicas, no solo para asegurar que existan los servicios y su disponibilidad, sino para que todas las personas tengan acceso a ese conocimiento digital que debería ir más allá del uso del teléfono celular. Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, también nacieron los llamados derechos digitales, que representan las mismas garantías, pero ahora en la vida moderna, indicó en el Colegio Nacional. Y entonces hablamos ahora, por ejemplo, como el acceso a las tecnologías, el control sobre los datos personales, dónde se guardan los datos, quién los guarda, quién los procesa, a quién se les comunica, pero ahora en el mundo digital. Las protecciones frente a la vigilancia masiva, que ese es un nuevo fenómeno, al sesgo algorítmico. Para Elena Estavillo, la digitalización forma parte de un entramado que está transformando la vida humana, los derechos, la democracia y la forma en la que hasta ahora nos habíamos comunicado y trabajado. Vámonos a una pausa, no se vaya, tenemos más. Enseguida, el INE abrió más de 300 procedimientos sancionadores tras reforma judicial. El INE informó que durante el proceso extraordinario para elegir 881 cargos del Poder Judicial, abrió un total de 309 procedimientos especiales sancionadores, entre los que hubo 42 investigaciones por violencia política en razón de género. Detalló que la mayoría de los recursos fueron desechados, 7 siguen en curso y 91 fueron enviados al Tribunal Electoral. Mientras que de los relacionados con violencia política, 23 fueron desechados, 5 están en trámite y 12 fueron enviados al Tribunal Electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el desechamiento de la queja presentada por el PAN ante el INE en contra de la presidenta Sheinbaum por presunto uso indebido de recursos públicos. El magistrado Gilberto Batis García presidió la primera sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se resolvieron 32 medios de impugnación. La Sala Superior confirmó el desechamiento de la queja que interpuso el Partido Acción Nacional en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum por presunto uso indebido de recursos públicos, calumnia y vulneración a principios constitucionales por las manifestaciones que realizó en las conferencias matutinas del 20 y 27 de octubre pasado. Por unanimidad, las y los magistrados de la Sala Superior determinaron que fue correcto que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE desechara la queja, ya que de un análisis preliminar no se actualizaba alguna transgresión a la normativa electoral. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo controvertido ante lo inoperante de los agravios, dado que el primero de ellos no está relacionado con la litis, mientras que el segundo contiene argumentos genéricos que no controvierten las razones de la unidad técnica que sostienen el desechamiento. Por lo que hace al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 280 de este año, se resuelve. Único, se confirma el acuerdo impugnado. En otro asunto, la Sala Superior confirmó que 35 años es la edad mínima para ser aspirante a una magistratura electoral local en Tlaxcala. Esto al resolver un juicio de la ciudadanía que interpuso una persona que buscaba ocupar dicho cargo y que alegó que el requisito de los 35 años que puso el Senado en su convocatoria vulneraba su derecho a acceder a un cargo público y a la no discriminación. En el proyecto se razona que el requisito de edad mínima para acceder a este tipo de cargos, por un lado, se encuentra previsto en una ley formal y materialmente válida, acorde con el principio de reserva contenido en la Constitución Federal. La Sala Superior del Tribunal Electoral finalmente concluyó que no se trata de una restricción excesiva.
Con imágenes de Irving Martínez y Alejandro Barrientos, para Plural TV, Juan Carlos González. La titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, aplazó para el próximo 19 de noviembre la audiencia en la que se determinaría si se otorga la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier N., quien desde abril de 2018 cumple una condena de 9 años en prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. La Fiscalía General de la República intenta impedir esta medida cautelar al argumentar que el exmandatario ha incurrido en varias conductas inapropiadas dentro del Reclusorio Norte, como ingresar bebidas alcohólicas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. La investigadora Céline Essen recibió el Premio Internacional de Investigación en Derecho Héctor Fix-Zamudio 2025. Los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas pueden fortalecer o debilitar significativamente el principio del Estado de Derecho, con profundas implicaciones para la gobernanza. Así lo indicó la investigadora y académica Céline Essen en la ceremonia en la que fue galardonada con el Premio Internacional de Investigación en Derecho Héctor Fix-Zamudio 2025, que otorga la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde el 2005, con la finalidad de reconocer a juristas nacionales o extranjeros distinguidos por sus aportaciones sobresalientes en el campo del derecho. Al impartir una conferencia magistral, la académica indicó que a través de sus sentencias, los tribunales pueden fortalecer el Estado de Derecho al reconocer nuevos derechos o reforzar los existentes. Los tribunales pueden encontrar nuevos derechos implícitos en la estructura general de la Constitución o fundamentalmente conectados con los derechos constitucionales. Por ejemplo, aunque la Constitución polaca consagra un gran número de derechos, esto no ha impedido que el Tribunal Constitucional desarrolle otros nuevos. Mencionó casos en los que los tribunales han contribuido a debilitar el Estado de Derecho al evitar cuestionar al Ejecutivo o socavar la división de poderes. En el encuentro, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González, el coordinador de Humanidades, Armando López Leiva, y la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM felicitaron la trayectoria de la investigadora Céline Essen. El premio que hoy otorga la Universidad Nacional Autónoma de México constituye un homenaje muy merecido a su intensa y destacada trayectoria académica, a su compromiso incansable con la justicia, la libertad y la razón jurídica. Con imágenes de Óscar Cedeño y Marco Avendaño, para Plural TV, Laura Murillo. Vámonos a otros temas. Vecinos de la colonia tabacalera rechazan la instalación de la romería navideña y la feria en la Plaza de la República, donde se ubica el monumento a la Revolución. Veamos por qué. Vecinos de la colonia tabacalera se manifestaron este miércoles en rechazo a lo que dijeron es un uso excesivo del monumento a la Revolución, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la Ciudad de México, debido a la constante realización de eventos masivos. El caso más sobresaliente, denunciaron, es la feria navideña, que se ha llevado a cabo en la explanada del monumento durante los últimos 14 años y que, según los vecinos, ha generado inseguridad, contaminación auditiva y ambiental y caos vial. Su realización está nuevamente programada para esta temporada decembrina, por lo que exigieron su reubicación. Ponen la feria aquí en el Monumento a la Revolución y sus alrededores. Entonces, pues violentando nuestros derechos al descanso, ya que esto esto impacta fuertemente dentro de la comunidad, porque no nos deja descansar, tenemos problemas de salubridad, de movilidad. Aseguraron que hay condiciones de riesgo e incertidumbre en la zona que han propiciado el incremento de asaltos a mano armada, robo de autopartes y el cierre de hoteles y restaurantes. El personal, los juegos y todo lo que concierne a esa situación es insólito. No es el lugar indicado, ya que aquí vivimos, la zona hotelera,
la zona turística, la zona restaurantera, todo esto se ha venido abajo, porque aparte el monumento está destrozado. La inseguridad, pues ni se diga, ¿no? O sea, en medio de tantas carros, trailers y los juegos, nos han asaltado, nos han robado, hemos tenido pérdidas en nuestros mismos vehículos que les comento. Los vecinos entregaron un pliego petitorio a las autoridades capitalinas para solicitar el traslado de la feria a espacios como la Alameda Central, Ciudad Deportiva o la pista de canotaje de Cuemanco. Con imágenes de Jacobo Parrilla e Israel Trejo, para Plural TV, Rosy García. El Congreso de San Luis Potosí aprobó penas de hasta 6 años de prisión a quien aplique prácticas que pretendan corregir la orientación sexual de las personas a través de las denominadas terapias de conversión. Esta sanción aumentará al doble cuando las conductas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad. Establece además que bastará con la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los delitos o los hechos por este delito. El Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó el hallazgo de vestigios arqueológicos en la obra de la calzada flotante sobre la calzada San Antonio Abad en el centro capitalino. Se trata de un cráneo humano y fragmentos de cerámica que fueron recolectados para su análisis y registro. El gobierno de Veracruz exentará algunos impuestos a los habitantes de 11 municipios de la región norte que resultaron severamente afectados por las lluvias e inundaciones de octubre pasado durante lo que resta del año. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, reveló que se harán ajustes a la minuta de la ley de extorsión para evitar que las personas ya sentenciadas por este delito se beneficien por la reducción de la media aritmética. Un juez federal dejó sin efecto la suspensión contra la orden de aprehensión al exalcalde de San Felipe Orizatlán Hidalgo, Carlos César N., acusado de homicidio calificado, ya que la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que concedió la medida, no tenía competencia para ello. El gobierno de los Estados Unidos anunció una convocatoria pública para la creación del Centro Nacional de Llamadas, con el que pretende localizar a menores de edad migrantes no acompañados que hayan ingresado al país. Este call center con sede en Nashville, Tennessee, explica la iniciativa, tendrá la capacidad de recibir y procesar hasta 7,000 llamadas cada día. Entre sus principales acciones estarán apoyar en la localización en terreno de las personas, analizar y realizar verificaciones cruzadas en la base de datos, así como confirmar las acciones de cumplimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos y otras dependencias del Departamento de Seguridad. La defensa del expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusado de trata de personas, presentó un recurso para que sea procesado mediante la justicia indígena, al tratarse de una persona que se reconoce como parte de este sector de la población. La justicia indígena en Bolivia está reconocida en la Constitución y permite a los pueblos originarios administrar la justicia según sus propias normas, costumbres y procedimientos. Busca resolver conflictos comunitarios de manera rápida y conciliadora, priorizando la reparación y evitando el conflicto social. La Fiscalía de la localidad de Tarija, donde se presentó la acusación formal, indicó que el exmandatario no podría ser procesado mediante este sistema judicial, ya que solo aplica cuando el delito se comete en una comunidad indígena y su ámbito no incluye delitos graves como la trata de personas. Es necesario incrementar 16% el salario mínimo general en 2026 porque personas con empleo asalariado y trabajo formal siguen percibiendo salarios de pobreza, alerta una organización civil. El salario mínimo general debe ser suficiente para cubrir por lo menos 2 canastas básicas en México, señaló la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Para ello se requiere un 16% de aumento en el salario. Porque todavía hoy, en 2025, el salario mínimo general, el que aplica en casi todo el país, está
1,000 pesos por debajo del costo de 2 canastas básicas. Entonces, este aumento que estamos proponiendo es justo para que llegue al nivel esperado del costo de 2 canastas básicas. Esto representaría que los trabajadores percibieran 9,700 pesos al mes, monto establecido como suficiente para superar el umbral de la pobreza. La organización civil Acción Ciudadana frente a la Pobreza detalló que el 51% de la gente que trabaja, es decir, 20 millones de personas asalariadas, no ganan lo suficiente. Al salario mínimo general le falta para superar el umbral de pobreza, al salario mínimo en la frontera le sobra, no solo para superar el umbral de la pobreza, sino ya le sobra para ser competitivo en la economía del país. Se afirmó que, de no alcanzarse este nivel en el salario, sumado a otros factores como el pago de ISR, continuará disminuyendo la percepción económica de las familias y no permitirá que se supere la pobreza. Para Acción Ciudadana frente a la pobreza, la meta trazada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que está en el Plan Nacional de Desarrollo, de que en 2030, al terminar su sexenio, el salario mínimo sea equivalente a 2.5 canastas básicas, estamos totalmente de acuerdo, es totalmente viable. Para Plural TV, Citlali Pérez. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 30 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En octubre, el costo de la canasta alimentaria en zonas urbanas incrementó 4.27% anual, por encima de la inflación general, que fue de 3.6%, mientras que en las zonas rurales fue de 2.93%. Alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar y bistec de res contribuyeron al aumento, con lo que las líneas de pobreza por ingresos fueron de 3.1% en el ámbito rural, menor a la inflación anual, y de 3.6% en el urbano, el mismo nivel que la inflación. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República contra 13 casinos por presunto lavado de dinero, tras una investigación en la que se identificaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció un paro de 48 horas para el 13 y 14 de noviembre, al considerar que no se han cumplido con los compromisos establecidos en las mesas de diálogo, siendo el principal reclamo abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, que transformó el modelo de pensiones al sustituir el esquema vitalicio por cuentas individuales administradas por Afores. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Óscar González y nos vemos en la próxima.